Suscríbete si quieres saber qué arma aterrorizó más que cualquier otra. Bélgica, 22 de abril de 1915. Un soldado francés en trinchera observa algo extraño a las 5 de la tarde. Una nube amarillo-verdosa se arrastra lentamente desde las líneas alemanas, flotando a ras del suelo, impulsada por brisa suave hacia trincheras francesas. Parece niebla densa pero de color antinatural. Huele raro, penetrante, como cloro de piscina mezclado con algo dulzón. Los soldados no saben qué es. Algunos se ríen nerviosamente, otros sienten inquietud instintiva. Entonces la nube los alcanza. En segundos, hombres empiezan a toser violentamente, incontrolablemente. Sus pulmones arden como si hubieran inhalado fuego líquido. Los ojos lloran sin control, ciegan. La garganta se cierra. Respiran, pero el aire no llega a pulmones. Pánico absoluto. Hombres rasgan sus propias gargantas intentando respirar. Se ahogan en sus propios fluidos mientras pulmones se llenan de líquido. Algunos mueren en minutos. Otros tardan horas, ahogándose lentamente en tierra seca. 5.000 muertos en el primer ataque de gas químico de la historia. 10.000 más heridos gravemente, muchos ciegos permanentemente o con pulmones destruidos. Y esto fue solo el principio. Durante los siguientes 3 años, todos los bandos usarían gas químico sin restricción moral: cloro, fosgeno, gas mostaza, arsénico. Más de 100.000 muertos directos por gas. 1.000.000 heridos. Millones más traumatizados psicológicamente por terror de nubes invisibles que mataban sin sonido ni advertencia. Esta es la historia del arma que todos los soldados temían más que balas o artillería, porque el gas no mataba rápido ni limpio, mataba lentamente, dolorosamente, horriblemente, y no había defensa real, excepto una máscara de goma que te convertía en monstruo sin rostro, luchando por sobrevivir en infierno químico. Porque cuando abrieron esta caja de Pandora, nunca pudieron cerrarla. Antes del 22 de abril de 1915, guerra química a gran escala no existía. Había precedentes pequeños. Franceses usaron granadas lacrimógenas en agosto de 1914, sustancias irritantes diseñadas para incapacitar temporalmente, no matar. Alemanes experimentaron con proyectiles irritantes similares en Frente Oriental, pero eran armas molestas, no letales. El uso de gas letal a gran escala era territorio inexplorado, prohibido vagamente por Convención de La Haya de 1899, que prohibía proyectiles cuyo único objeto es difusión de gases asfixiantes o deletéreos. Pero la prohibición tenía lagunas. No mencionaba liberación desde cilindros, solo proyectiles. Y en guerra total, donde millones morían en trincheras, consideraciones morales se erosionaban rápidamente bajo presión de ganar a cualquier costo. Alemania tomó decisión de usar gas cloro masivamente por razones tácticas y estratégicas. El frente occidental estaba completamente estancado en trincheras desde noviembre de 1914. Ataques frontales convencionales resultaban en masacres sin avances. Artillería sola no podía romper defensas profundas. Necesitaban arma nueva que pudiera forzar brecha. El gas parecía solución. Podía fluir en trincheras, alcanzar refugios profundos donde artillería no penetraba, incapacitar o matar defensores masivamente, permitir infantería avanzar a través de líneas vacías. El químico alemán Fritz Haber, quien desarrollaría proceso Haber-Bosch para sintetizar amoníaco, salvando capacidad alemana de producir explosivos bajo bloqueo, fue también cerebro detrás del programa de guerra química alemán. Haber argumentaba patrióticamente que gas acortaría guerra salvando vidas alemanas a largo plazo. Convenció al alto mando. Prepararon ataque meticulosamente. Comenta Gas si sigues aquí. El gas elegido para primer ataque fue cloro, Cl2, gas amarillo verdoso en condiciones normales, denso, más pesado que aire, fluye hacia abajo en trincheras, altamente reactivo, tóxico. ¿Por qué cloro? Porque Alemania lo producía industrialmente en cantidades masivas para industria química, especialmente para producir tintes. Era disponible, barato y letal.
El cloro reacciona violentamente con agua, incluyendo humedad en membranas mucosas de ojos, nariz, garganta, pulmones. Forma ácido clorhídrico e ácido hipocloroso que queman tejido. Inhalar cloro concentrado causa daño masivo inmediato, destrucción de tejido pulmonar, acumulación de fluido en pulmones, edema pulmonar, asfixia efectiva. La víctima literalmente se ahoga en sus propios fluidos mientras pulmones intentan responder a irritación química produciendo mucosidad y plasma. Para el ataque de Ypres, alemanes instalaron secretamente 6.000 cilindros de cloro comprimido en trincheras de primera línea a lo largo de frente de 6 kilómetros. Cada cilindro contenía aproximadamente 40 kilos de cloro líquido bajo presión. Esperaron condiciones de viento favorables, brisa constante soplando hacia líneas enemigas. El 22 de abril, condiciones eran perfectas. A las 5 de la tarde, ingenieros alemanes abrieron válvulas simultáneamente. 168 toneladas de cloro gaseoso fueron liberadas, formando nube densa, amarillo-verdosa, que flotó lentamente hacia trincheras francesas y coloniales argelinas. Los soldados, sin protección ni advertencia, fueron envenenados masivamente. El efecto fue devastador, más allá de cálculos alemanes. Soldados franceses y argelinos en zona de impacto huyeron aterrorizados, muchos muriendo mientras corrían. Se abrió brecha de casi 8 kilómetros en líneas aliadas, totalmente sin defensores vivos o capaces. Infantería alemana avanzó cautelosamente detrás de nube tóxica, temiendo su propio gas. Capturaron 2.000 prisioneros aturdidos, 51 cañones de artillería abandonados, pero no explotaron brecha completamente. Parte por cautela, parte por falta de reservas preparadas para explotar éxito inesperado, parte por resistencia desesperada de tropas canadienses al norte de Brecha que sostuvieron línea. Para el anochecer, aliados habían organizado defensa improvisada. La oportunidad de brecha estratégica se cerró, pero el precedente estaba establecido. Guerra química había llegado. La reacción internacional fue horror e indignación pública. Periódicos aliados denunciaron alemanes como bárbaros sin honor usando armas inhumanas prohibidas. Propaganda aliada explotó ataque de gas implacablemente, pintando alemanes como unos civilizados violando todas las reglas de guerra. Pero la indignación moral no detuvo escalada. Aliados decidieron responder con gas propio. Si enemigo usaba gas, ellos también. La espiral de guerra química era inevitable. Para septiembre de 1915, británicos lanzaron su primer ataque de gas cloro contra alemanes en Batalla de Loos. Funcionó pobremente. Viento cambió dirección, soplando gas de vuelta hacia líneas británicas, envenenando a propias tropas. Aprendieron duramente que gas era arma difícil de controlar, dependiente de condiciones meteorológicas caprichosas. Deja un like si te impacta. Los diferentes tipos de gas químico usados durante guerra tenían propiedades y efectos distintos, cada uno diseñado para maximizar sufrimiento y letalidad. El cloro fue primero, pero tenía limitaciones. Color y olor distintivos advertían a tropas, permitiendo algo de tiempo para evacuar o improvisar protección. Disolvía en humedad, reduciendo potencia en condiciones húmedas. Requería concentraciones relativamente altas para ser letal. Químicos militares de ambos bandos buscaron gases más efectivos. El fosgeno, COCl2, carbonil dicloruro, fue segundo gas mayor, incoloro. Ventaja táctica, invisible. Olor levemente dulce a heno cortado, fácil no reconocer como amenaza, más tóxico que cloro por factor de 10 aproximadamente. Fosgeno reacciona más lentamente que cloro, pero es más letal. No causa irritación inmediata severa, permitiendo víctima inhalar profundamente antes de reconocer peligro. Luego, horas después, típicamente 4 a 24 horas, efectos aparecen. Edema pulmonar masivo, asfixia progresiva. Víctimas de fosgeno frecuentemente parecían bien inicialmente. Caminaban a hospitales, luego colapsaban y morían. Fosgeno mató más soldados que cualquier otro gas durante guerra,
Aproximadamente 85% de muertes por gas fueron por fosgeno o mezclas conteniendo fosgeno. Alemania, Francia y Reino Unido lo produjeron en toneladas masivas. El gas mostaza, introducido por alemanes en julio de 1917 en Batalla de Ypres, Tercera Batalla de Ypres, fue el más temido de todos. Químicamente sulfuro de bis-2-cloroetilo, líquido aceitoso amarillo-marrón que evapora lentamente liberando vapor denso. No es gas verdadero, sino vapor de líquido volatilizado, pero llamado gas por convención. Olor característico a mostaza, ajo o rábano picante. El gas mostaza no mata rápidamente como fosgeno. Es agente vesicante, causa ampollas químicas masivas en cualquier tejido que toca. Piel expuesta desarrolla ampollas dolorosas enormes llenas de fluido. Ojos se ciegan temporalmente o permanentemente. Inhalar vapor quema vías respiratorias. Causa bronquitis crónica, neumonía. Ingerir, en agua o comida contaminada, quema sistema digestivo. El gas mostaza es persistente. Permanece en suelo, equipo, ropa durante días o semanas, especialmente en clima frío. Contamina áreas haciéndolas inhabitables. No causa muerte inmediata, pero incapacita completamente durante semanas o meses. Soldados con quemaduras de mostaza sufrían agonía prolongada, piel pelándose en capas, infecciones secundarias, ceguera, pulmones destruidos permanentemente. Muchos morían semanas después por complicaciones. Miles quedaban discapacitados permanentemente. El gas mostaza también penetraba ropa ordinaria, atacando genitales y áreas sensibles, humillación adicional al sufrimiento. Otros gases usados incluyen cloropicrina, lacrimógeno severo combinado con veneno pulmonar, difosgeno, similar a fosgeno pero más persistente, cianuro de hidrógeno, extremadamente letal pero difícil de usar efectivamente, arsinas, compuestos de arsénico que penetraban máscaras, y diversas combinaciones diseñadas para maximizar efectividad o saturar filtros de máscaras. Para final de guerra, arsenales químicos contenían docenas de agentes diferentes. La guerra química se había convertido en industria científica masiva. Los métodos de dispersión evolucionaron rápidamente. Liberación desde cilindros, método original de Ypres, tenía ventajas. Simple, barato, efectivo en condiciones correctas. Desventajas. Completamente dependiente de viento favorable, podía esperar días o semanas. Obvio para enemigo. Cilindros visibles en trincheras. Peligroso para atacantes. Viento cambiaba frecuentemente. Requería transporte de cilindros pesados a primera línea bajo fuego. Los proyectiles de gas, shells, fueron solución. Proyectiles de artillería convencionales modificados con paredes delgadas para maximizar capacidad de agente químico. Espoletas diseñadas para romper casquillo sin detonar violentamente, dispersando gas como aerosol o vapor. Proyectiles de gas permitían atacar posiciones enemigas sin depender de viento, con precisión de artillería, desde distancia segura, con elementos sorpresa. Para 1917 y 18, mayoría de gas era entregado por proyectiles. Baterías enteras de artillería disparaban miles de proyectiles de gas para saturar áreas. Las tácticas evolucionaron hacia bombardeos mixtos sofisticados. Primero, proyectiles de gas lacrimógeno para forzar soldados a ponerse máscaras incómodas. Luego, proyectiles de alto explosivo convencional para dañar máscaras, crear pánico, forzar tropas a buscar refugios cerrados. Luego, proyectiles de fosgeno o mostaza para matar tropas sin máscaras funcionales o atrapadas en refugios contaminados. La coordinación de gas con ataques de infantería se volvió rutinaria. Saturar posiciones enemigas con gas, esperar que incapacitara defensores, luego atacar con infantería equipada con máscaras. Comparte esto ahora. Las máscaras de gas fueron respuesta defensiva crítica que determinó si gas sería decisivo o manejable. Inicialmente, soldados no tenían protección. Tras Ypres, comenzaron improvisaciones desesperadas, empapar trapos en agua u orina,
Amoníaco de orina neutralizaba parcialmente cloro. Sostenerlo sobre nariz y boca. Funcionaba mínimamente contra cloro diluido, inútil contra concentraciones altas. Rápidamente, todos los ejércitos desarrollaron máscaras de gas reales. Las primeras máscaras británicas fueron bolsas de tela empapadas en solución neutralizante, hiposulfito de sodio, carbonato de sodio, colocadas sobre cabeza como capucha, selladas alrededor de cuello. Proporcionaban protección limitada, difíciles de respirar, visión pobre a través de lentes improvisadas. Alemanes desarrollaron máscaras con filtros de carbón activado, goma sintética para sellar cara, lentes de vidrio o mica. Franceses desarrollaron máscaras M2 con filtro metálico lleno de carbón y químicos neutralizantes. Para 1917, todas las potencias tenían máscaras de gas sofisticadas. Facepiece de goma o tela cauchutada sellando herméticamente cara. Lentes de vidrio o celulosa resistente. Válvulas de inhalación y exhalación separadas para evitar que aire exhalado contaminara filtro. Filtro reemplazable lleno de carbón activado. Químicos neutralizantes y a veces capas múltiples para diferentes tipos de gas. Las máscaras funcionaban filtrando aire inhalado a través de carbón activado que absorbía la mayoría de gases y químicos que neutralizaban tipos específicos. Eran efectivas contra cloro y fosgeno si usadas correctamente y mantenidas. Menos efectivas contra arsenas que penetraban algunos filtros. Inefectivas si puestas demasiado tarde. Inhalación de gas antes de ponerse máscara podía ser letal. Requerían mantenimiento constante, limpieza de lentes, reemplazo de filtros gastados, verificación de sellos de goma agrietados. Soldados debían llevar máscaras constantemente accesibles, típicamente en bolsa colgada de pecho, capaces de ponérselas en 5 segundos tras alarma de gas. Vivir bajo amenaza constante de gas transformaba experiencia de guerra. Soldados llevaban máscaras siempre consigo. Alarmas de gas, campanas, sirenas, golpear casquillos de proyectiles causaban pánico inmediato. Todos luchaban para ponerse máscaras rápidamente, verificar sellos, ayudar a compañeros. Usar máscara era miserable, respiración difícil y trabajosa a través de filtro, lentes empañándose constantemente por sudor y respiración, visión periférica eliminada, comunicación verbal casi imposible. Voces amortiguadas, distorsionadas, comer y beber imposibles, sensación claustrofóbica de asfixia, miedo constante de que máscara fallara o tuviera fuga. Soldados no podían usar máscaras indefinidamente, fatiga respiratoria, sobrecalentamiento, agotamiento mental. Pero quitársela en área contaminada era muerte. Gas mostaza era particularmente problemático porque persistía. Áreas podían estar contaminadas durante días, requiriendo usar máscaras durante horas o turnos completos. El impacto psicológico de guerra química fue devastador y duradero. El gas era terror invisible que podía matar sin advertencia, sin sonido, sin forma de luchar. No podías disparar a gas, no podías refugiarte de gas, fluía en refugios. Solo podías ponerte máscara y rezar que funcionara y que hubiera sido suficientemente rápido. El miedo a gas obsesionaba a soldados. Falsas alarmas causaban pánico, ruidos o olores ambiguos interpretados como gas, pesadillas de asfixia. Veteranos de guerra de gas sufrían trauma psicológico duradero, hipersensibilidad a olores, ataques de pánico en espacios cerrados, temor irracional a químicos ordinarios. El gas añadió capa de terror psicológico sobre el ya insoportable terror de artillería, ametralladoras y combate. Batallas específicas ilustran horror de guerra de gas con detalles concretos humanos. Segunda batalla de Ypres. En abril-mayo de 1915, primer uso de gas ya mencionado, causó 5.000 muertos inmediatos por gas, más 15.000 bajas totales en operaciones subsecuentes. Verdún, en 1916, vio uso extensivo de proyectiles de fosgeno por ambos bandos. Somme en 1916, similar. Pero batalla más intensiva de guerra química fue Tercera Ypres, Passchendaele,
en verano-otoño de 1917, donde alemanes introdujeron gas mostaza masivamente. Noche del 12 al 13 de julio de 1917, alemanes dispararon millones de proyectiles de gas mostaza sobre posiciones británicas alrededor de Ypres. El gas contaminó suelo, agua, refugios. Bajas británicas por gas mostaza superaron 50.000 en semanas, mayoría incapacitados, miles cegados permanentemente. Hospitales de campaña fueron abrumados por oleadas de heridos con ampollas masivas, piel destruida, ojos quemados, pulmones dañados. La eficacia de mostaza como arma de incapacitación masiva fue probada horriblemente. En frente italiano, austroalemanes usaron gas en Batalla de Caporetto en octubre de 1917. Bombardeo inicial de gas combinado con alto explosivo desorganizó defensas italianas, facilitando avance masivo que casi sacó a Italia de guerra. En frente oriental, uso de gas fue menos intensivo por frentes más abiertos móviles donde gas era menos efectivo que en trincheras estáticas, pero aún usado extensivamente. Las cifras totales de bajas por gas son difíciles de precisar, pero estimaciones académicas serias convergen aproximadamente. Cerca de 100.000 muertos directos por gas químico durante guerra, todos los bandos combinados, y aproximadamente 1 millón de heridos o incapacitados por gas. De heridos, muchos miles quedaron ciegos permanentemente, decenas de miles con daño pulmonar crónico causando muerte prematura décadas después, cientos de miles con trauma psicológico duradero. Proporcionalmente, gas causó aproximadamente 1% de muertes totales de guerra, pero 20% o más de heridas incapacitantes no fatales. Gas era efectivo principalmente como arma de incapacitación y terror. Suscríbete si quieres más historias donde tecnología militar cruza líneas morales. Los efectos médicos detallados de cada gas merecen atención porque explican por qué gas era tan temido. Inhalación de cloro concentrado causa irritación inmediata severa de ojos, nariz, garganta. Tos violenta, producción masiva de mucosidad, dolor de pecho ardiente. En concentraciones altas, espasmo de laringe. Garganta se cierra intentando proteger pulmones. Asfixia. Si víctima sobrevive exposición inicial, desarrolla bronquitis química, neumonía, edema pulmonar, pulmones llenan de fluido. Muerte por asfixia lenta ocurre horas después. Sobrevivientes sufren daño pulmonar permanente, capacidad reducida, susceptibilidad a infecciones, bronquitis crónica. Inhalación de fosgeno inicialmente causa irritación menor, víctima puede no reconocer exposición. Horas después, edema pulmonar masivo se desarrolla insidiosamente. Víctima siente dificultad respiratoria creciente, tos productiva de fluido espumoso rosado, sangre mezclada con fluido pulmonar, cianosis, piel azulándose por falta de oxígeno, frecuencia cardíaca acelerada, ansiedad extrema, finalmente colapso y muerte por asfixia. Tratamiento era soporte, reposo absoluto, cualquier esfuerzo físico empeoraba edema, oxígeno si disponible, sangrías ocasionales para reducir presión en pulmones, medicina primitiva y rezar. Muchos morían a pesar de cuidado. Sobrevivientes tenían recuperación larga y daño pulmonar frecuentemente permanente. Exposición a gas mostaza causa efectos múltiples dependiendo de vía de contacto. Contacto con piel causa enrojecimiento inicial, como quemadura solar, luego ampollas químicas desarrollándose después de horas, creciendo, fusionándose, cubriendo áreas extensas. Ampollas se rompen dejando úlceras abiertas dolorosas susceptibles a infección. Curación. Toma semanas o meses, deja cicatrices permanentes. Contacto con ojos causa conjuntivitis química severa, párpados hinchándose cerrados. Fotofobia extrema, visión borrosa. Casos severos causan daño corneal permanente y ceguera. Inhalación quema vías respiratorias causando tos, dificultad para respirar, bronquitis, neumonía.
Ingestión causa náuseas, vómitos, diarrea sanguinolenta. Gas mostaza también afecta médula ósea, depresión de células sanguíneas y sistema inmune, susceptibilidad a infecciones. No hay antídoto específico, solo tratamiento de soporte. Víctimas de mostaza sufrían agonía prolongada. Morfina era usada generosamente para controlar dolor, pero muchos sufrían durante semanas, antes de recuperarse parcialmente o morir de complicaciones. Los hospitales de campaña y de retaguardia, tratando víctimas de gas, eran escenas de horror médico. Salas llenas de hombres tosiendo sangre, ahogándose en sus propios fluidos, con piel destruida por ampollas, ojos vendados, gritando de dolor. Personal médico hacía lo que podía con medios limitados. No había tratamientos efectivos, solo cuidados paliativos. Muchos médicos y enfermeras desarrollaron trauma secundario, tratando volúmenes masivos de sufrimiento imposible de aliviar significativamente. La producción industrial de gas químico requirió movilización de industria química de todos los bandos. Alemania, con industria química más avanzada del mundo liderada por gigantes como BASF, Bayer, Hoechst y G. Farben, tenía ventaja inicial. Producían cloro en cantidades masivas para industria de tintes. Fosgeno era intermediario químico industrial. Producir gas mostaza requería síntesis más compleja pero factible. Alemania produjo estimativamente 38.000 toneladas de agentes químicos diversos durante guerra. Francia produjo aproximadamente 19.000 toneladas. Reino Unido aproximadamente 14.000 toneladas. Estados Unidos, entrando tarde, produjo aproximadamente 6.000 toneladas para final de guerra. Todos los bandos construyeron fábricas dedicadas a guerra química, empleando decenas de miles de trabajadores, muchas mujeres reemplazando hombres reclutados. Producción era peligrosa. Accidentes industriales mataron cientos de trabajadores por exposición accidental, explosiones, envenenamiento crónico. Fritz Haber, el químico alemán que lideró programa de guerra química alemán, es figura trágica y controvertida, brillante científico, patriota alemán intenso, judío convertido intentando probar lealtad alemana, creyendo genuinamente que gas acortaría guerra. Pero su esposa, Clara Immerwahr, también química, se oponía moralmente a trabajo de su esposo. Tras ataque de Ypres, discutieron violentamente. Días después, Clara se suicidó disparándose con pistola militar de Haber, posiblemente en protesta moral. Haber, devastado pero inquebrantable, continuó trabajo. Después de guerra, recibió Premio Nobel de Química por proceso Haber-Bosch, síntesis de amoníaco, crucial para fertilizantes y explosivos. Pero también fue considerado criminal de guerra por gas. Huyó a Alemania temporalmente. Irónicamente, siendo judío, fue eventualmente expulsado de Alemania por nazis en 1933. Murió en exilio en 1934. Su legado es profundamente ambiguo. Salvador de humanidad por fertilizantes, alimentando miles de millones, y arquitecto de arma de horror. El legado de guerra química de Primera Guerra Mundial fue duradero y complejo. Inmediatamente postguerra, horror de gas era tan universal que Protocolo de Ginebra de 1925 prohibió uso, pero no desarrollo ni almacenamiento de armas químicas y biológicas en guerra. Mayoría de naciones firmaron, aunque muchos se reservaron derecho de represalia si atacados con gas primero. La prohibición fue respetada mayormente en Segunda Guerra Mundial entre combatientes principales. Aunque nazis usaron gas Zyklon B para genocidio de judíos en campos de exterminio, crimen contra humanidad, separado de guerra química militar. Pero gas fue usado en conflictos menores. Italia en Etiopía, 1935, Japón en China, Irak contra Irán y kurdos en años 80. Las máscaras de gas se volvieron símbolo icónico de guerra moderna y horror tecnológico. Imágenes de soldados con máscaras, rostros inhumanos, monstruosos, se volvieron representación visual de deshumanización de guerra industrial.
Máscaras de gas fueron emitidas a civiles en Segunda Guerra Mundial en previsión de ataques químicos que mayormente no ocurrieron, pero el miedo persistía. Los veteranos de guerra de gas sufrieron durante décadas. Muchos con daño pulmonar murieron prematuramente de complicaciones respiratorias, tuberculosis, neumonía. Miles de ciegos por gas vivieron discapacitados permanentemente. El trauma psicológico era duradero. Veteranos reportaban pesadillas de asfixia décadas después, hipersensibilidad a olores químicos, ataques de pánico. La guerra química dejó cicatrices psicológicas generacionales. La investigación en armas químicas continuó durante todo el siglo XX. Guerra Fría vio desarrollo de agentes nerviosos, sarín, BX, miles de veces más letales que gas mostaza. Arsenales químicos alcanzaron decenas de miles de toneladas. La Convención de Armas Químicas de 1993 finalmente prohibió desarrollo, producción, almacenamiento y uso con mecanismos de verificación. Mayoría de arsenales han sido destruidos, pero algunos permanecen. El fantasma de guerra química persiste. Cerremos con testimonios humanos que dan rostro a horror. Testimonio de soldado británico, víctima de gas mostaza en Ypres 1917, registrado en hospital. Desperté sintiendo picazón severa en todo el cuerpo. Mi piel estaba roja como quemadura. En horas, ampollas aparecieron, primero pequeñas, luego creciendo, fusionándose. El dolor era indescriptible, como si mi piel estuviera siendo quemada con ácido desde dentro. No podía dormir. Gritaba. Morfina ayudaba solo parcialmente. Mis ojos se hincharon cerrados. No podía ver. Vendajes sobre ojos. Terror de ser ciego permanentemente. Mi garganta ardía cada vez que respiraba. Tosía constantemente. 2 semanas en ese infierno. Algunos hombres en mi sala murieron. Yo sobreviví. Recuperé vista parcialmente. Pero mi piel quedó cicatrizada. Mis pulmones nunca sanaron. Cada invierno desde entonces, bronquitis severa. El gas me mató lentamente durante 30 años. Testimonio de enfermera tratando víctimas de fosgeno. Los hombres llegaban caminando, parecían relativamente bien, hablaban, bromeaban nerviosamente. Les decíamos que descansaran absolutamente, que no se movieran. Pero horas después, cambio horrible. Empezaban a toser. Luego, dificultad para respirar. Luego espuma rosada de sus bocas, sus labios azules. Terror en sus ojos sabiendo que se ahogaban. Nos agarraban las manos, rogando que hiciéramos algo. No podíamos hacer nada excepto sostener sus manos mientras morían. Algunos tardaban horas. La sala llena de sonidos de asfixia. Nunca olvidaré ese sonido. Nunca. Testimonio de soldado alemán operando cilindros de gas. Abrimos válvulas. El gas fluía silenciosamente, nube amarilla arrastrándose hacia enemigo. Esperábamos viento no cambiara. Una vez cambió. Nube giró hacia nosotros. Pánico. Corríamos. Algunos no fueron suficientemente rápidos. Vi compañero caer, ahogándose, garra su garganta. No podía ayudarlo. Si me detenía, moriría también. Ese sonido, ese horrible sonido de él ahogándose me persigue. Hacíamos eso a enemigo deliberadamente. Éramos monstruos, todos éramos monstruos. El gas químico en Primera Guerra Mundial fue arma que cruzó línea moral fundamental. No era arma de precisión militar atacando combatientes armados. Era arma de terror masivo diseñada para causar máximo sufrimiento. Fue abierta de caja de Pandora que humanidad intentó cerrar después, pero nunca completamente. El conocimiento existe, la capacidad existe, la tentación existe. Solo norma moral y ley internacional previenen uso, y esas son frágiles. El gas químico enseñó lección aterradora. La ciencia puede crear horrores que ninguna estrategia militar justifica, y una vez creados, no pueden ser olvidados. Suscríbete si estas historias te hacen reflexionar sobre líneas que tecnología militar nunca debe cruzar, y sobre por qué algunos horrores deben ser prohibidos absolutamente sin importar ventaja militar.